En vídeos anteriores les comenté la relación que puede tener Júpiter, el Júpiter astrológico, con la propaganda y la obediencia, que son términos que van de la manita. ¿Somos obedientes? ¿A qué? ¿A quién? ¿Con qué finalidad? Esto lo encontramos en nuestra carta natal, es decir, ¿quieres saber a qué eres obediente? Pues observas tu Júpiter. ¿Quieres saber a quién eres obediente? Y ahí tienes tu Júpiter. ¿Y quieres saber con qué finalidad? Y también en tu Júpiter y en la casa en donde está en la carta natal indica bastante los motivos por los cuales uno es obediente. Y la razón de todo ello, según lo expliqué, es para sentirse incluido. Incluido, abrazado, querido, reconocido. El éxito también tiene que ver con el tema de Júpiter, la relevancia social y la generación de una imagen apetecible socialmente de uno mismo. Entendiendo también que Júpiter es la placenta fisiológica, pero también las placentas metafóricas a través de las cuales vamos circulando por la vida. Por ejemplo, la placenta fisiológica es la placenta en la que transcurrió nuestro desarrollo primerizo, antes de nacer. Es como un tímpano, o sea, la placenta es como un tímpano con el cual o a través del cual establecemos contacto con nuestra mamá. También la mamá establece contacto con nosotros, no solamente a través de este tímpano, sino a través de la mente, las emociones. Pero este tímpano o esta placenta es muy interesante tenerla en cuenta, porque es la antesala de lo que luego va a ser nuestra interacción social. Es decir, la placenta familiar, el colegio, que también es una placenta, luego la universidad, luego el trabajo, luego actividades que hacemos los humanos, ¿no? Sin embargo, todas parecen recorridas por un mismo hilo conductor que tiene que ver con todos estos ítems que acabo de mencionar, ¿no? Sentirse incluido, comprender las normas. Las normas no son las leyes legales, sino las normas son las convenciones. Convención, convicción, creencias. Convención es todo aquello que hay un acuerdo en decidir o en contemplarlo como verdad o como auténtico, pero también es un constructo mental, ¿no? También otra forma de entender esta placenta jupiteriana es entenderla como un plasma, es decir, como una pantalla en la que la persona trata de dejar una huella o de dejar sus señas de identidad, y por otro lado la sociedad trata de depositar en nosotros algún tipo de moda a través de la cual sea más fácil la gobernanza. No hablo de los políticos, sino la gobernanza de la sociedad en sí misma. Es decir, por un lado, el individuo trata de proyectar sus aspiraciones sociales sobre este plasma, y la sociedad, por otro lado, le abre la puerta, o no, mediante qué es lo que prefiere la sociedad en relación a los individuos, ¿no? La sociedad, la madre, individuos, hijos, ¿no? O sea, la madre, la sociedad. O dicho de otro modo, la sociedad es la madre. En cierto modo, vivimos en un matriarcado realmente con una capa exterior superficial de patriarcado, con todo lo debatible que esto pueda ser, ¿no? Voy a poner un ejemplo.
eh, una persona como yo que hace astrología, pues lo normal sería tratar de llevar a esta pantalla, a este tímpano o a esta placenta, pues ideas que uno tiene, o incluso publicidad de servicios astrológicos. Y las cosas no van mal hoy en día. No me refiero a la clientela, sino a que vivimos en una sociedad que admite estos valores. Yo creo que la astrología ha ido expandiéndose gracias en parte también a las redes sociales, que permite que muchas personas que de otro modo no se hubiesen conocido hoy estemos en contacto. Bueno, entonces imaginaos que un día el algoritmo... Es que la placenta es un algoritmo también, ¿no? El algoritmo decidiese o llegase a la conclusión de que la astrología es peligrosa. Entonces decide clausurar las vías de comunicación de los astrólogos con la sociedad, ¿no? Claro, dices... también lo veríamos, por ejemplo, en formas artísticas. Es decir, en un momento dado se pone de moda cierto tipo de pintura o de música, y el que hace una música que no tiene nada que ver con esto ya puede tener talento, pero igual le resulta más difícil llegar al público al que podría llegar, ¿no? Es decir, esta placenta, este Júpiter, es como una especie de bisagra de permisos. La sociedad permite que los individuos que están expresando cierto potencial apetecible por la sociedad a través de las modas, a través de consignas, a través de publicidad, puedan llegar, a través de la propaganda, puedan llegar al público, ¿no? Obediencia, lo que decía en otros vídeos, obediencia. Claro, la propaganda necesita de la obediencia, y la obediencia necesita de la propaganda, o sea, eso está clarísimo. Y yo entiendo que si la obediencia es una pasión humana que necesita ser atendida, la propaganda llega rápidamente. Sí, parece raro, ¿no? La obediencia es algo que el humano necesita. No digo que necesite conscientemente, pero es que a las pruebas nos remitimos. O sea, vemos por la calle comportamientos que se van contagiando, porque este contagio viene de la idea de que este comportamiento que prolifera es el correcto. Bueno, aquí podemos hablar de la estupidez, que también podría tener relación con un parámetro astrológico, no necesariamente el de Júpiter, aunque Júpiter sí que apoyaría que un comportamiento anormal o estúpido prolifere, se convierte en normal y sea percibido como menos estúpido de lo que es, ¿no? Bueno, entonces, propaganda, obediencia, y ahora nos tocaría hablar de proselitismo. ¿Qué es el proselitismo? Bueno, es lo mismo que la propaganda y la obediencia. Es decir, una persona tiene un producto o una idea o un proyecto y necesita tener un público que le secunde. Lo necesita porque este proyecto necesita ser transmitido a esas personas o vendido a esas personas, y las personas querrán comprar este producto. Digo que querrán comprar porque mientras el producto no existe, las personas, o sea, los clientes o los obedientes, no saben si realmente quieren eso o no. Se dan cuenta de lo que quieren cuando el productor o el que ha generado el producto, y por lo tanto la propaganda, les pone delante la cosa a consumir o a tomar o a comprar. Proselitismo también, claro, es que empieza en familia también. Por la misma razón que la propaganda también empieza en la familia. La propaganda, la necesidad de generar unas normas, unas convenciones que hagan fácil la educación de los hijos y también la gobernanza
la gobernanza social, entendiendo gobernanza no como lo que hace el gobierno, lo que hacen los legisladores, sino hablo de una cosa que está más volátil, más jupiteriano, no tan saturniano. Es decir, las normas que dicta el gobierno son saturnianas y las normas sociales que se implantan por connivencia o por consentimiento son jupiterianas. Decía, el proselitismo o la propaganda o la obediencia empieza en familia. También les comenté el otro día que la persona obediente, igual que la mascota obediente, es percibida como buena o bueno. En cambio, el disidente, el desobediente, no es percibido como bueno. Será percibido como bueno con otros disidentes, pero también es un rebaño, en cierto modo. Es decir, que el disidente sale del rebaño mayoritario y busca otros rebaños. Bueno, en relación a este elemento de los rebaños disidentes, acabo de tener una conversación flash con un colega al cual no conozco directamente, que se llama Sergio Yerga, que nos hemos contactado por Instagram, y me ha hecho un comentario y yo así en mi interior decía, seguro que tiene Júpiter retrógrado. Y sí, al final me lo ha confirmado. Tiene Júpiter retrógrado y yo también. Y entonces hemos visto claramente que el Júpiter retrógrado es alguien igualmente obediente, pero no obedece. A ver, obedece con conciencia, o con autocrítica, o con crítica. Es decir, si lo que obedece se expone a crítica y de ahí saca una mejor comprensión, entonces puede consentir. Si no obedecer, consentir. Entonces yo creo que un Júpiter directo hace que la persona se vea fácilmente arrastrada por la obediencia colectiva, mientras que el Júpiter retrógrado ya no es tan fácil que una persona se vea arrastrada, más bien es un resistente a obedecer. No es que no quiera obedecer, es que quiere obedecer con más datos, con más razones, que alguien les ponga las verdaderas razones por las cuales debe obedecer. Luego habría otro concepto interesante, que es el del imperialismo, que claro, lo vemos por ejemplo en los países dominantes que empezaron ocupando un territorio, la dinastía, el emperador empezaron ocupando un territorio y luego fueron ocupando más territorio circundante por dos razones, por búsqueda de riqueza, pero también como autodefensa. Entonces, es decir, si yo tengo un país que controlo y tengo alrededor unos países satélites que sirven como de parachoques ante agresiones o invasiones de otros imperios emergentes, ¿no? Si esto lo aplicamos a las personas, nos encontraríamos que también ocurre lo mismo. Es decir, que Júpiter, nuestro Júpiter natal, es tanto proactivo como defensivo. Es decir, yo soy proactivo con mi Júpiter porque quiero tener una audiencia o unos compradores que garanticen mi propia supervivencia, pero también una forma de marcar territorio. Es decir, el marcar territorio, como hacen los perros, nosotros lo hacemos también en nuestros actos cotidianos y especialmente con nuestro Júpiter. O sea, Júpiter es el gran demarcador de territorio. Por lo tanto, lo que hace un perro con su comportamiento en los árboles, también lo podemos entender que nuestro Júpiter, o a través de nuestro Júpiter, nosotros definimos qué es nuestro territorio para poder expresar qué es lo que somos nosotros, pero también por otro lado preservarlo, no solamente, y también defenderlo, y también expandirnos a través de él. Entonces, para finalizar, yo creo que todas las personas
a través de nuestro Júpiter vemos como un proceso de obediencia o de consentimiento hace, o sea, este comportamiento de acatar las normas sociales o las convenciones sirve como bisagra para generar un tipo de lenguaje en el que haya un acuerdo de cómo pueden ser transmitidas las bondades, las capacidades, los méritos o los talentos de las personas, ¿no? Siempre con el condicionante que la sociedad nos pone en relación a si esto que uno quiere ofrecer va a ser valorado en función de necesidades sociales que no están bajo la potestad de un individuo en concreto, sino de esa gran madre que es la sociedad, la gran madre. Recordemos que Júpiter está exaltado en el signo de Cáncer.